Tardes. Bien, yo lo que voy a presentar un poco es el asunto más, no tan teórico para no aburrirlos, pero sí más pensando en la relación que tienen las pandillas transnacionales con estos procesos de desterritorialización propios del sistema de sociedad contemporáneo, que es su marca, es su vocación principal, es decir, movilizarlo todo para poder reorganizarlo según dinámicas que respondan a procesos económicos, políticos, sociales, y siempre como lo que podemos pensar como la crisis, como este proceso de reorganización del sistema. Y quiero observar dos fenómenos respecto a dos tipos de pandillas transnacionales en dos países latinoamericanos, uno en El Salvador y otro en Ecuador. Ambos fenómenos son similares en términos de este proceso de desterritorialización, es decir, estos procesos de migración y de retorno y de posteriores migraciones. Ya no solamente es la migración hacia Estados Unidos y la deportación, sino los nuevos migrantes. Y en asuntos de pandillas, entonces ya empiezan a llegar pandilleros que se brincaron, que se hicieron pandilleros en El Salvador, hacia Los Ángeles y hacia otros estados de Estados Unidos. Es decir, hay una expansión de las pandillas importante. Y sobre todo, habrá que entender que hay dos culturas o dos grandes culturas pandilleras o de pandillas latinas. El caso de la pandilla 18, de las pandillas que estaba mencionando Luis, la MS-13, los Crazy Riders, los King Cobras, etcétera. Pero bueno, la 18 y la MS-13 son las que se han transnacionalizado profundamente y tienen estos procesos de expansión territorial tan importantes. Y esa es la cultura angelina, sobre todo porque es la ciudad de Los Ángeles donde empiezan a surgir estas pandillas, que tiene particularidades muy específicas, sobre todo, y la que la distingue mucho de la otra cultura, que es la cultura de la costa oeste, sobre todo pensando en los Latin Kings, o Ñetas, pero sobre todo Latin Kings, que es la otra pandilla de la que quiero hablar. La diferencia central es, en la cultura angelina es una relación horizontal entre los homies, entre los homeboys, entre los miembros del grupo. No hay liderazgos fuertes, no hay estructuras que logren una coherencia de liderazgos, y ambas pandillas viajan hacia Latinoamérica, hacia el sur, ¿no? Obviamente por procesos migratorios. A finales de los 90, de Ecuador empieza hacia España, sobre todo, un flujo muy importante migratorio, sobre todo de mujeres, mujeres con hijos en la edad preadolescentes, que los dejan 10, 11 años, empiezan a migrar de manera importante hacia España, y para principios de la década del 2000 empiezan a traer a los hijos, y los hijos ya van con la corona, ya son Latin Kings, o ya son Ñetas, o ya son vatos locos, o ya esas son las pandillas más importantes en Ecuador. Entonces ahí también vemos un proceso de la cultura de la costa oeste que empieza a transnacionalizarse, primero Ecuador, donde empieza a crecer de manera importante, y después hacia España, sobre todo Madrid y Barcelona. Incluso Barcelona es donde también es más importante el flujo migratorio y el crecimiento de la pandilla. Okay, entonces tenemos estos dos fenómenos que aparecen en dos, con su circunstancia migratoria bien clara, y con esos procesos de flujo y reflujo. A partir de los tratados de paz, como decía Luis, con la deportación masiva, empiezan a llegar muchos pandilleros deportados y llegan a un lugar al cual ya no pertenecen, en el cual no hay quien los reciba, no hay estructuras familiares que los reciban, no hay ninguna estructura institucional que los arrope, no hay nada, y lo único que encuentran es el barrio, es decir, es la propia pandilla. Ante esto, la única opción, o lo único que entienden o que pueden movilizarse en la cabeza de las instituciones, que vienen de una
una época de violencia y que quien está gobernando es pues la derecha que logra obtener el triunfo con este partido que constituye en Arena, es la criminalización. En ese momento empiezan sobre todo a meter a los chicos a la cárcel, los empiezan a meter. Hay que entender que las pandillas no tienen esta idea de un liderazgo vertical. Entonces era muy complicado que obedecieran un liderazgo vertical. Este liderazgo vertical se mantuvo con una violencia intrapandilla bastante fuerte. Esta violencia intrapandilla, también para mantenerse como importante dentro del grupo, tenía que ser una violencia bastante más brutal contra la pandilla opuesta. La pandilla opuesta que respondía con la misma brutalidad en un clásico juego de niños en donde si tú me haces algo horrible yo te hago algo doblemente peor. Pero a una escalada de violencia importante, lo que repercute en que la respuesta de las instituciones sean las leyes antipandillas. El primer error y primera manera de no entender qué pasa con las pandillas es asimilarlas a crimen organizado. Las pandillas no son crimen organizado porque no funcionan como crimen organizado, lo que no significa que no puedan convertirse de repente el pandillero a título personal, el trabajador de un cártel o incluso alguna clica, pero la pandilla como tal es complejo que un cártel la domine, porque está vertebrada por asuntos más importantes en el término simbólico y subjetivo, y sobre todo son dos cosas: cómo un joven de una barriada obtiene respeto y poder, y el grupo, la pandilla, le brinda eso, que es mucho más importante que otras cosas. Obviamente, ante un problema tan complejo hay que actuar de manera muy heterodoxa. No se puede seguir bajo los mismos, no se puede seguir o pensar que se va a seguir bajo asuntos institucionales cuando estás enfrentando a jóvenes que están fuera de todo marco institucional, porque no solamente han sido marginados por una cuestión estructural social, sino ellos mismos han optado por una sobremarginación al estar en el grupo, pero son parte de la sociedad. Y además El Salvador es una sociedad donde la mayoría de su población son jóvenes. Es decir, habría que cambiar muchas actitudes. Aquí el contraste es, por supuesto las circunstancias son totalmente distintas entre El Salvador y Ecuador, pero sí es claro la necesidad de un cambio, sobre todo en El Salvador, de la institución. La academia, si uno ve la investigación que hay sobre pandillas en Ecuador, es muy poca. Es mínima, ¿no? Es Mauro Servino y algunos otros que están trabajando en esto, pero es muy poca. Si uno ve la cantidad de trabajo que hay sobre pandillas en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, es impresionante. Es importantísimo el trabajo que hacen los investigadores allí, pero no hay ningún vínculo, no hay ninguna relación con las instituciones, incluso son desoídos y hasta criticados y casi convertidos en cómplices de este monstruo social que genera tanta violencia, pero no es la pandilla per se, sino todo este proceso social y político que lo ha hecho. Gracias.